No piensen que estoy loca. Es que hoy voy a contarte cómo fue que yo inicié en YouTube. Sí, porque no voy a esperar realmente tener mejores condiciones o mejor historia que contarte. Vamos a hablar desde el inicio. Porque tengo fe que más adelante, en el futuro, este video me va a inspirar y me va a recordar de dónde vengo, pero también siempre hacia dónde voy. Pero si quieres saber más de cómo inicié en YouTube, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Acompaña. Ahora sí, hola, ¿qué tal? Soy Alija, una cubana que comparte contigo acerca de crecimiento personal y de costumbre de los cubanos. Y hoy voy a hablarte de eso, mis inicios en YouTube. ¿Por qué quise convertirme en una YouTuber? ¿Qué me inspira? ¿Qué me emociona? ¿Qué me disgusta? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo lo hago? Bueno, sí, porque yo pienso que tal vez he visto algunos videos de algunos youtubers que cuando ya llevan cierto tiempo hablan acerca de sus inicios. Y yo dije, ¿y por qué yo no desde mi inicio? Hablo de mi inicio, porque tal vez yo misma después vi ese video posteriormente en el tiempo y diga, mira cómo saliste, porque se los digo, yo tengo fe de que esto va a ser mucho más grande. Así que hablemos entonces, ¿qué me inspiró a ser youtuber? ¿Por qué quise ser youtuber? Bueno, déjenme decirle que yo soy una persona que me gusta más lo que tiene que ver con la radio que con la imagen, el audio más que la imagen, pero no dejo de reconocerte que la imagen cautiva mucho. Entonces yo dije, bueno, un youtuber debe tener un contenido que dar. Y este video también lo hago porque pienso que puede inspirar a muchas personas que no se han decidido a tomar el paso de hacer contenido en YouTube. Yo dije, un youtuber debe tener contenido que dar, un contenido donde sea fuerte, donde tenga conocimiento o por lo menos hasta un punto y después continúe preparándose. Y no solamente eso, sino que a mí me gusta hablar acerca de crecimiento personal, pero también me gustan las costumbres de los cubanos. ¿Qué tal si fusionamos algo e intercalamos videos de crecimiento personal y videos de las costumbres de los cubanos, curiosidades de los cubanos, como yo sé que puedes visitar este canal y encontrar este tipo de contenido? Y es algo que me apasiona. Pero también dije, señores, es que hay tanto para dar. Y a mí me gusta, yo soy de las personas, por ejemplo, que cuando yo aprendo algo, tengo una necesidad imperiosa de invertirlo en otra persona. Quiere decir, darle esto que yo acabo de recibir, me gusta compartirlo con las demás personas. Me refiero a los saberes que les pueden ayudar a ser, por supuesto, mejores personas, valga la redundancia, y tener una mejor calidad de vida. Eso fue lo que me inspiró. El saber que yo quería que otras personas recibieran lo que yo estaba recibiendo, el poder compartir saberes, el poder compartir y hacer como una especie de comunidad con personas con las que uno tiene los mismos intereses y los mismos gustos. Porque conversando con amistades en centro de trabajo o en otros de eso me decían, oye Alija, me gusta cómo tú me inspiras, cómo sacas esto. Y yo dije, ¿y por qué no compartirlo un poquito más? Y en YouTube, como ustedes saben, ahí está. Ahí está en internet, está ahí por la eternidad y aquí menos uno se imagina. Entonces, vamos a hablar de mis recursos. Si ustedes se percatarán en esta edición de video, bueno, yo no tengo una cámara profesional. Por tanto, y además, si no tienes una cámara, empieza con tu móvil. Así que, ¿dónde usted cree que yo edito? Edito con el móvil en una aplicación que se llama Vita. No le estoy haciendo promoción, pero es una aplicación que es gratuita y que me permite editar con el móvil. ¿Qué sucede con esto? Bueno, que ustedes ven una molesta marca de agua. El día que no vean la marca de agua hay una señal, ya estoy editando con otros recursos. Yo no tengo micrófono, así que proyecto la voz para que se pueda grabar con el audio con el micrófono de teléfono. No hay aro de luz. De hecho, yo les voy a enseñar. Lo que está aquí encendida es la luz de esta habitación con el sol entrando, las puertas abiertas, todas las luces que puedan entrar. Trato de que exista una imagen con mayor calidad y con la luz también entran con las puertas abiertas todos los sonidos ambientales. Por eso en algunos videos ustedes ven que si el perro del vecino ladra, la música del vecino baja para... Bueno, son muy pocos youtubers, tienen todos los recursos para hacerlo así, desde cero. El que lo tenga, felicidades, pero no es suficiente. Entonces, yo hacía mi listica aquí con todos los temas, el tema y unos punticos ahí para guiarme. Comenzaba a hablar como un papagayo. Otras veces en la mini lector lo que hago es preparar un guión, bueno, sí, pero sobre todas las cosas. Empecé, ya saben, con pocos recursos, pero quizás dentro de unos años yo tenga muchísimos más recursos y digo, caballero, ¿qué le iba a decir? Y si no me llego a decidir. Ahora, hay algo que me gusta muchísimo de esto, es no puedes esperar tenerlo todo para comenzar a hacer realidad tus sueños. No esperes eso. Comienza con lo que tienes.
Hay un versículo de la Biblia que dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Sé fiel, constante, disciplinado con lo que tú tienes. Entrega lo que tú tienes para que entonces el día de mañana tengas mayor recompensa. Porque, ay, sí, qué inspiradoras son las historias de la vida de las personas que pasaron muchas circunstancias y mira todo lo que tienen. O cuando uno ve a personas con muchas cosas determinadas y después sabe de su historia y dice, pero mira todo lo que pasó. Sí, pero a veces nosotros no queremos pagar el precio. Hay algo que siempre tengo en cuenta. A pesar de no tener los suficientes recursos, yo me preparo mucho. Yo estudio YouTube, yo miro a los youtubers que tienen un alto alcance, impacto, yo veo las nuevas tendencias, yo estudio el SEO, yo estudio cómo hacen para posicionarse, qué es lo nuevo que hay que hacer para entonces tener un mayor alcance. Yo trato de que mi producto tenga la mayor calidad. Si hay que hacer etiquetas, se hacen etiquetas, la descripción, los títulos, todo lo estudio, los shorts, todo lo que sea necesario estudiarlo, porque una cosa es que tú no tengas recursos y otra cosa es que te apoyes de no tener recursos para tener una mayor preparación y una mejor calidad. Tú tienes que prepararte tanto en contenido para brindar un mayor contenido a las personas. Y de esto les estaba hablando cuando les digo que los vecinos ponen música, te preparas y no puedes grabar a veces. Bueno, ahora van a ver un poquito de oscuridad porque tuve que cerrar por la música. Los vecinos que, como les decía, cosas que nos pasan a nosotros a veces. Entonces les estaba diciendo que la preparación es muy importante, que te autoprepares mucho, la autodisciplina y querer llegar con mayor contenido de eso. Lo otro es, señores, que yo digo, ay Dios mío, que este contenido le llegue a personas que lo necesiten. Cuando yo veo una visualización, 2 visualizaciones, usted puede visitar mi canal ahora, yo no tengo un super canal, yo estoy empezando, pero cuando yo veo 5, 6, 7, 8, que les llegue, que compartan, que puedan verlo más personas, incluso que de momento alguien que esté desanimado, que necesite estos consejos les pueda llegar, o estos videos que también son de curiosidades, que les pueda refrescar, que les pueda aportar a la persona, que le llegue a la persona. Esa es como mi oración pidiéndolo siempre. Y hay algo muy importante que ustedes no lo pueden creer. Yo me pongo tan feliz cuando veo que hay un suscriptor más. Yo celebro, un suscriptor más. De hecho, si no te has suscrito y si tú crees que quieres hacerlo, ayúdame, suscríbete que es gratis y yo te lo voy a agradecer muchísimo, porque a mí me gustaría que los suscriptores no solamente estén por aquí para ver el contenido, sino que comenten, que nos convirtamos como en una especie de comunidad, de familia, donde ustedes me digan, ay, ¿por qué no me hablas acerca de este tema? ¿Y qué tal si no compartes de esto? Pero en fin, es una celebración muy grande cuando hay un suscriptor. Señores, en resumen, materiales físicos para ser youtuber, aparentemente por ahora no tengo. No hay cámara, no hay micrófono, no hay aro de luz, no hay luces, no hay nada, no hay computadora, no hay nada. Pero sí hay mucho deseo y mucha voluntad y también el anhelo de entregarte un mejor contenido. ¿Qué te toca a ti? Si no tienes estos recursos, apóyate en lo que tú sí puedes hacer bien. Prepárate bien en YouTube, en todas las cosas que las nuevas novedades que ofrece la plataforma, en cómo entregar un mejor producto de calidad. Prepárate en tu contenido, que sea sólido y que siempre tengas que entender que esto lleva disciplina, perseverancia. No es que tú te conviertes ahora, es muy bueno monetizar un canal, sí, of course, pero ese no puede ser el objetivo o solamente el único objetivo que puedes tener. Es importante que pienses en el suscriptor como tú mismo. ¿Cómo me gustaría que me hablaran a mí? ¿Qué me gustaría que me enseñaran a mí? Y de eso que tú tienes, dalo con naturalidad como tú eres. Sé natural y da todo lo que tú puedas dar. Respeta a la persona que está viendo tu contenido, que te dedica 5 minutos, 10 minutos, porque el tiempo que se dedica a tu contenido ya no regresa atrás. Ese tiempo no tiene devolución. Entonces, a que aproveche el tiempo, que lo disfruten y que sean siempre bien placenteros. Hasta aquí es todo, este es mi inicio. Espero que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, si lo deseas, que compartas con amigos y sobre todo las cosas que te lleves el mensaje. Lo más importante es que comiences a hacer realidad tus sueños con lo que tengas y de la mejor manera posible que lo puedas hacer. Entrégate con amor, con pasión, con disciplina, perseverancia, constancia. Sé fiel, porque eso te lo vas a agradecer a ti mismo y sobre todo no sabes cuánto puedes impactar a muchas personas. Hasta un próximo video que cada semana estoy publicando. Hay shorts, hay videos por aquí de contenido. Y ya sabes, si no sabes quién soy, yo te lo digo. Soy Alija.